Buenas tardes, maestro Enrique Galgurevis. Buenas tardes, amigos contraculturales. Estamos hoy en línea con usted para que nos ilustre y hablar sobre la independencia del Perú y el bicentenario. Amigos de Contracultura, el maestro Enrique Galgurevis es un investigador de la historia del Perú, un hombre que se dedica a cultivar esta parte tan importante para nosotros en el Perú. En primer lugar, saludarlo, agradecerle por el tiempo que nos está brindando, maestro Galgurevis. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado, y también preguntarle cómo se encuentra usted allá en este momento, en esta etapa, en esta época coronavírica que está viviendo nuestro país. Bueno, ante todo, Jorge, un saludo afectuoso de nuestro comandante general, que siempre nos autoriza a poder abordar esos temas culturales, el señor general de Ejército, Jorge Orlando Celis Kuhn, y a través de él, ¿no?, de todos los integrantes del Instituto de Estudios Históricos del Ejército, que es la dependencia militar que yo presido. Este instituto tiene por función lograr puntos de acercamiento entre la sociedad y la cultura militar a través de la historia. Entonces esa es la función que nosotros cumplimos a través de publicaciones, de libros, conferencias, charlas culturales, charlas a colegios, organización de comités patrióticos y la conmemoración del bicentenario del Ejército y la conmemoración del bicentenario de la Independencia, ¿no? Esos son nuestros campos de acción. Entonces, en ese sentido, Jorge, nuestra labor es muy intensa, muy variada. La cumplimos con bastante corazón, con bastante ímpetu. Estamos en un montón de lugares, hemos viajado no solamente por lugares del Perú, sino también por otros lugares del mundo, llevando la propuesta de la historia militar peruana, ¿no?, de lo que aconteció en este proceso de la independencia. Entonces, en ese sentido, esa es la labor que nosotros desarrollamos, y yo estoy atento para lo que tú me puedas preguntar en relación al proceso de la conmemoración del Bicentenario de Independencia del Perú. Bien, maestro Galgurevis y amigos de Contracultura, es necesario indicarlo, pues ya lo ha dicho nuestro invitado, es un militar de carrera que se dedica a difundir la historia del Perú, y con este fin de crear estos valores que necesita nuestra patria. Maestro Galgurevis, hoy nos reúne la independencia del Perú. Queremos, por favor, que nos hable usted cómo ven los militares este proceso de independencia, y también que nos ilustre sobre, hay una pregunta que nos han hecho por el Messenger, los escuchas, nos dicen, ¿es igual independencia que emancipación? Por favor, ilústrenos, maestro. Ya, correcto. Primero hay que definir el proceso, ¿no? Uh-huh. El proceso es, ¿de qué se trata? Se trata de que las posesiones que tenía la corona española en Latinoamérica deciden obtener autonomía. O sea, de una posesión que tenía varios virreinatos y varias capitanías generales, se disgrega este orden, digamos, político y económico, se disgrega en varios países, ¿no? Se disgrega en varios países. Eso es lo que se conoce como el proceso de la independencia. Se pueden emplear ambos términos, independencia o emancipación. Para la mayoría de investigadores o historiadores son sinónimos, pero otros historiadores un poquito más minuciosos indican que la emancipación es lograr
salir de la tutela, ¿no? Les dice que tiene otra connotación diferente. En realidad, en el uso común, en libros, en publicaciones, en conferencias, se usan los dos términos en forma alterna. Por otro lado, el virreinato del Perú, que era la posesión más importante que tenía la corona española aquí en América, más que el virreinato de México y de otros virreinatos, tenía un posicionamiento muy importante. Hasta el siglo XVIII, o sea, el virreinato fue creado en 1542, el 20 de noviembre, o sea, en el siglo XVI fue creado. Esto no lo saben muchos peruanos, yo no sé por qué, nosotros lo estamos difundiendo, ¿no? Sentirnos orgullosos de la creación del virreinato y afirmar que nosotros nunca hemos sido colonia. Nosotros no hemos sido colonia porque la colonia es un lugar donde van alguna potencia y extrae las materias primas y no existe absolutamente nada en ese lugar, o sea, no hay un intercambio cultural, pero acá en el virreinato del Perú funcionaba en la ciudad de los reyes, funcionaba una corte con un virrey, con funcionarios, con una real audiencia. Lo mismo era en la ciudad imperial del Cusco, ¿no? Entonces, todo este contexto, aprovechando que estamos llegando a la zona de Huancavelica, ¿no? Era muy importante porque estaba unido todo esta región sur del virreinato del Perú, estaba unida a otra zona por lazos comerciales, por lazos económicos, por lazos culturales, que era denominada el Alto Perú. Entonces, esta zona del Alto Perú tenía 4 provincias, ¿no? Que eran, de acuerdo a sus ciudades, Nuestra Señora de la Paz, ¿no? La ciudad de Oropesa de Oruro, la Villa Rica de Potosí y La Plata de Chuquisaca, ¿no? Eran las 4 ciudades más importantes y las cuales determinaban una especie de partidos, ¿no? En una denominada audiencia de Charcas. Entonces todo este sur, digamos así, peruano y alto peruano estaba unido por bastantes lazos. Es por ello que cuando se producen las juntas de gobierno organizadas en el ex virreinato del Río de la Plata, que pasa a ser las provincias unidas del Río de la Plata, las expediciones que lanzan por esa zona del Alto Perú no tienen un resultado militar efectivo. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante, que es que el aspecto militar, que muchas veces es dejado de lado, que no es estudiado, no es profundizado, es minimizado de parte del aspecto quizás económico o de otras orientaciones. El aspecto militar es el que decidió al final el resultado de este proceso histórico que se denomina las guerras de la emancipación o las guerras de la independencia de las posesiones hispanoamericanas de la corona española. Entonces, en ese sentido, el Ande Sur o la región surandina tiene una gran importancia. Tal es el caso que cuando San Martín desembarca con la expedición libertadora en la bahía de Paracas, Pisco, envía un componente muy importante de su fuerza, que estaba a cargo del general Juan Antonio de Álvarez de Arenales y González. Envía varios batallones para que realicen un gran envolvimiento. Realizan un gran envolvimiento y progresan por las principales ciudades, del sur del virreinato del Perú, ¿no? Llegan a la zona de Huancavelica, proclaman la independencia de Huamanga, proclaman la independencia de Huancayo, de Jauja, de Tarma,
de Cerro de Pasco y de Huánuco, ¿no? Todo en unos pocos meses. Entonces, esta adhesión y este apoyo que tiene la expedición libertadora de San Martín, que venía de la corriente libertadora del sur, tiene un gran apoyo en los pobladores del sur del Virreinato del Perú, que querían ser pues libres, ¿no? Querían emanciparse del dominio español. Lamentablemente, cuando el virrey Lacerda abandona la ciudad de Los Reyes o Lima, el 6 de julio de 1821, se dirige hacia la Sierra Central, inicialmente a la ciudad de Huancayo y posteriormente a la ciudad imperial del Cusco. Y ahí se mantiene hasta 1824, que es en que se produce la célebre batalla de Ayacucho. Entonces estamos hablando de algunos años más que dura el dominio de las fuerzas del Real Ejército del Perú en esta zona sur del Virreinato del Perú. Bien, maestro, usted nos está dando pues una clase magistral. También se dice de que o se escuchan también versiones de que realmente el día de la independencia o el momento que se da el primer grito de independencia es cuando inicia la rebelión de Túpac Amaru y no cuando se gana la batalla de Ayacucho. A ese respecto, ¿podría darnos su opinión? Claro, nosotros tenemos que tener muy claro lo siguiente. La actitud de los peruanos, desde el momento que llegan los españoles y conquistan lo que posteriormente iba a ser el Virreinato del Perú, no fue una actitud pasiva, no fue una actitud de aceptación de que ya estaban dominados y pues se dejaron de hacer todo lo que tenían que hacer. No fue así. Tal es el caso que a los 4 años de que llega Pizarro y conquista el Perú, ya se producía en 1536 la llamada rebelión de Manco Inca, ¿no? Que es el primer antecedente que tenemos de deseo de liberación del dominio español. Pero lo que no tenemos que confundir es el objeto que tenían estas personas. O sea, Manco Inca, así como Juan Santos Atahualpa o como Túpac Amaru, ellos no deseaban librarse del dominio español para crear el Perú como un país posible, como un proyecto de nación. Ellos lo que querían era retornar al Incario. Entonces ahí existe una gran diferencia. Recién a fines del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, con la publicación de la Carta a los Españoles Americanos del sacerdote peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, entonces comienzan a tomar los peruanos conciencia de que el Perú podía ser un proyecto viable de nación. Entonces ahí cambia la orientación, cambia la actitud, dejan de querer regresar al Incario y más bien desarrollar un proyecto de una nación, que el Perú fuera una nación libre e independiente como muchos países en el mundo. Entonces, en realidad no es tan cierto que Túpac Amaru sea el primer intento ¿no? Ni tampoco es el último, pero sí es importante por la conmoción que desarrolló esta rebelión en todo el sur andino, ¿no? Y ahí repito también, en todo el sur andino, del Virreinato del Perú y del Alto Perú, por ende, ¿no? Entonces son cosas que nosotros debemos tener en cuenta para no confundirnos y sobre todo explicarles adecuadamente. Llamo en ese sentido la atención de los docentes, ¿no?
Ujú. No la atención, sino la reflexión de los docentes, que tienen que tener claro estos conceptos para poder explicarles a los chicos, ¿no? Explicarles a los chicos que es diferente la actitud que tenía José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, a de repente Francisco Antonio Becela, ¿no? Que ya se estaba visualizando un proyecto de que el Perú podía llegar a ser un país, ¿no? Antonio Becela, o Pumacagua, los hermanos Angulo, etcétera, ¿no? Río Agüero, todos los grandes conspiradores. Ujú, claro. Entonces, en ese sentido, hay que tener muy claro esto para evitar errores y confusiones, y sobre todo confundir pues a los niños y jóvenes que están aprendiendo adecuadamente la historia del Perú, ¿no? Claro, es una cuestión de conceptos, ¿no? De aclarar conceptos. Claro, por supuesto. Y también hay, bueno, en esto de la independencia del Perú, también siempre hay, pues, hay preguntas que siempre están en el aire, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que dicen de que fue realmente la batalla de Ayacucho el momento en que se independizó el Perú. Fue la batalla, por ejemplo, la batalla de Junín, ¿no? Fue la batalla de Junín y no la batalla de Ayacucho, la decisiva. Solamente fue un cambio de mando, porque se fueron los españoles y se quedaron los criollos. Siempre hay esas preguntas, ¿no? Que están en las redes sociales o cuando uno conversa con alguien. ¿Qué hay de cierto en estos aspectos? Claro, y por eso reitero lo que mencionaba hace un momento, estimado Jorge. Uh-huh. El factor militar, que muchas veces no es considerado, es minimizado o no tenido en cuenta, es muy importante, ¿no? De lo que se buscaba era que no existieran guarniciones militares del Real Ejército del Perú en el suelo peruano. Ese era el objetivo de la guerra de la independencia o de la emancipación. Entonces, en ese sentido, cuando se da la campaña final, tanto en Junín, que es una batalla muy, muy interesante, porque es el punto de quiebre, ¿no? Ahí se le sacaba, digamos, el orgullo, ¿no? Esa soberbia, ese orgullo que tenían los españoles de haber tenido tantos años de triunfos, ¿no? Entonces se invierten ahí los papeles, ¿no? Porque se les sacaba pues digamos estos triunfos, ¿no? Y luego la batalla de Ayacucho, que es la culminación. Pero aún así quedaban tres guarniciones en lo que era los territorios del Virreinato del Perú. Quedaba la guarnición del Alto Perú, que tuvo que desarrollarse acciones ahí, el 1 de abril de 1825, muere en el combate de Tumuzla el mariscal de campo, ¿no? José Antonio de Marquiegui, que era el que estaba a cargo, de Olañeta y Marquiegui, que era el que estaba a cargo de la guarnición del Alto Perú. Entonces ahí se elimina un foco de resistencia, digamos, hispano-español. La segunda guarnición que dependía del Virreinato del Perú era la guarnición de Chiloé, que quedaba en la zona austral de Chile. Era una isla que cae en 1826, el 18 de enero, para ser más exactos. Y la tercera guarnición, bueno, en Chiloé estaba el general Carlos Antonio de Quintanilla. Y la tercera guarnición, que cae el 23 de enero de 1826, que es la guarnición del Real Felipe, la guarnición del Callao, que estaba a cargo del brigadier, ¿no?, Juan Ramón de Rodil y Campiño. Entonces, una vez que capitula Rodil, estamos hablando ya de que no existe un foco de resistencia en el territorio de lo que fue anteriormente el Virreinato del Perú, ¿no? Y recién se puede empezar a consolidar
el Perú como nación. Entonces estamos hablando, mira, de cuánto tiempo después de que se proclama la independencia. La independencia se proclama el 28 de julio de 1821. Entonces estamos hablando casi de algunos años más, ¿no? Casi unos 5 años más que se demoran en producirse estos hechos. Entonces, en ese sentido es importante darle la debida preeminencia al aspecto militar de las operaciones, ¿no? ¿Quiénes fueron los que combatieron? ¿Cuáles eran sus planes? ¿Qué es lo que deseaban? ¿No? Claro. Entonces, todo esto, sí. Es importante este punto, maestro Galgurevich, porque nosotros, por esta idea, pues, por este facilismo al que nos hemos acostumbrado, ya lo tomamos pues como fecha y que es así, de independencia de Perú, 28 de julio de 1821, pero olvidamos todo eso que usted nos está narrando, ¿no? Toda esa continuación, es decir, de la actividad militar que consolida nuestra independencia. Esa etapa que de alguna forma se ha pretendido olvidar o no la conocemos, ustedes en la institución que usted dirige, a la que pertenece, están impulsando porque se sepa, porque se conozca, y eso es algo, como lo vuelvo a repetir, muy importante para nuestra consolidación como nación. Cuando nosotros no conocemos esta parte de la historia de nuestro país, es un punto negativo para que nuestra nación se termine de formar. Y en Contracultura se permite agradecerle y felicitarle por el trabajo que están haciendo. Y creo que usted también ha dicho una cosa importante, ¿no? Que no se da esa importancia muchas veces en la enseñanza a los pequeños y a nosotros mismos, ¿no? A las personas de cualquier edad que no conocemos esto, y esto es la parte importante que nos sirve para poder entender la continuación de la entrevista, que es el bicentenario, ¿no? Es decir, darle ese valor, esa importancia que tiene el bicentenario. ¿Qué más te podría decirnos para terminar la idea del trabajo que han hecho, o la parte de la historia militar de la independencia, para poder hablar del bicentenario? Claro, para nosotros el bicentenario tiene unas características especiales, ¿no? Para empezar, no es una celebración, o sea, no es una celebración, no es fiesta y siesta. El bicentenario es una conmemoración. ¿Y qué diferencia hay entre celebrar y conmemorar? Cuando nosotros conmemoramos, tenemos que hacer una reflexión profunda de cuáles fueron los factores, las causas que llevaron a que se desarrolle ese proceso histórico. Analizamos eso, luego analizamos qué es lo que sucedió, ¿no? Si se llevó a cabo este proceso, si fue efectivo para el Perú, si le permitió ser la nación que habían soñado todos estos próceres, todos estos precursores, ¿no? Todos estos héroes, estos guerreros, estos mártires, ¿no? Entonces todo eso nosotros debemos conmemorar, reflexionar profundamente. Y eso se logra también a través del desarrollo de actividades de alto impacto, ¿no? Que tengan gran repercusión en el colectivo imaginario de la población, ¿no? No es que los alcaldes digan, ya, toda la noche a bailar, traen un grupo de baile con unas señoritas ahí que bailan, ya, cerveza gratis para todos por el día del combate de mayo, ya, celebramos el bicentenario del combate de mayo. Entonces la gente se toma sus tragos, se recrea el ojo, y al día siguiente sigue tan ignorante como antes, ¿no? O sea, no se ha hecho absolutamente ningún trabajo. No se ha hecho ningún trabajo. Y tú sabes que en el caso particular de Huancavelica, siendo un lugar tan importante
en instancias del virreinato y posteriormente para la vida republicana, ¿no? Que se encuentre en la actualidad en un estado que no es el óptimo, ¿no? Entonces eso nos lleva también a una reflexión, ¿no? Como uno de los principales lugares en épocas anteriores pues ha ido deteriorando su proyección, ¿no? Hacia un futuro mejor. Entonces esto para eso sirve la conmemoración de una fecha tan importante como el Bicentenario. Entonces para nosotros es eso, ¿no? Conmemorar a través de eventos culturales, como ahora por ejemplo estamos conversando, ¿no? Pero podemos organizar una conferencia con las primeras autoridades allá en Huancavelica, ¿no? Puedes organizar eso a través de tu medio de comunicación y lo hacemos, ¿no? Hacemos una conferencia sobre la batalla de Mayo, lo que significó, ¿no? El combate de Mayo. Entonces, esas cosas son digamos la forma correcta de encarar un bicentenario, no de la otra forma, no con celebración, no con trago, no con esas cosas, ¿no? No con juerga, no con fiesta. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener presente para lo del Bicentenario. En segundo lugar, y lo más importante, que este Bicentenario del 2021 es un Bicentenario en muchos bicentenarios, que ya ha empezado hace muchos años. El 2019, por ejemplo, el 5 de abril, se conmemoró el grito de libertad del Supe, que está al norte de Lima. Entonces, esa es la primera acción que debimos conmemorar, así lo hicimos. Fuimos ahí, presentamos un libro, ¿no? Bueno, se podía por las circunstancias, ahora yo creo que no. Sí, pues. Pero de esa manera se manejó, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, hay 21 bicentenarios que hay que conmemorar en todo el Perú. En todo el Perú hay que conmemorar esos 21 bicentenarios. Entre ellos, como te digo, el combate de Mayo, que está justamente en la actual región Huancavelica. Entonces, en ese sentido, debemos tener eso presente. O sea, que el bicentenario no es solamente recordar en la Plaza de Armas de Lima la declaración de la independencia, la proclamación de la independencia por San Martín. No es eso, al menos no lo es todo, ¿no? Y la tercera cosa muy importante, el tercer aspecto muy importante, es que la historia es la base de todo. Si no sabemos qué sucedió, ¿cómo vamos a conmemorar? Claro. Si no tenemos ni la menor idea de lo que sucedió, no buscamos documentos antiguos, no nos asesoramos, no vamos a las bibliotecas, a los lugares donde existen los documentos, a los descendientes de los héroes que participaron, ¿no? De los beneméritos, de los que participaron en la independencia. Si no hacemos eso, entonces, ¿cómo vamos a conmemorar adecuadamente? Pues no, estaría errada nuestra conmemoración. Claro. Pues teniendo en cuenta estas tres cosas, es importante que nosotros orientemos este bicentenario. No es cuestión de decir, ¡ay, qué bonito! Ya, hacemos fuegos artificiales, repartimos calentito, ¿no? Y todo bien bonito, y full música, full alegría, ¿no? Porque al final eso no va a servir para nada. No le va a servir de reflexión a un pueblo que tiene que luchar por conseguir mejores oportunidades, ¿no? En el futuro. Entonces de eso se trata este bicentenario, estimado Jorge. Sí, bien, esa reflexión suya es verdad, y usted ha opinado sobre esto, justo de que se aprovechan las fechas importantes para la patria, pero para hacer apología política, para estupidizar a la sociedad. Y el trabajo que realiza ustedes, el trabajo que realizamos acá también en el programa, es una lucha titánica, es una lucha contra la corriente, pero que estoy seguro de que va a tener sus frutos
¿no? Y con esas ganas, esa fuerza, ese amor por la sociedad, ese aspecto filantrópico. Y también algo importante, usted nos está demostrando a los escuchas de Huancavelica que que la historia militar es muy importante para nuestro país, ¿no? Y que debemos prestarle mayor atención, y que más porque un militar leído, estudiado, nos hable sobre la cultura militar y sobre la historia militar, que va al final redundó en la independencia del Perú y en muchas otras partes de la historia de nuestra nación. Quería agradecerle por el tiempo que nos ha brindado, maestro Gargurevich, y vamos a coordinar esa actividad que ha salido acá en la idea que usted nos ha dado, para poder hacer algunos trabajos en beneficio, en bien de la sociedad huancavilicana. Le agradecemos mucho y le solicito se despida de los huancavelicanos, de los escuchas de Contracultura, el día de hoy, maestro Gargurevich. Gracias, Jorge. Mis palabras son para exaltar el orgullo de los huancavelicanos, ¿no? Han tenido una mina muy importante en el virreinato, nunca hemos sido colonia, ¿no? Han sido una mina que a nivel mundial era conocida, ¿no? Que permitía que se realice la la explotación adecuada de todo el material. O sea, Huancavelica tiene un orgullo que está quizás escondido, ¿no? Entonces tiene que recuperar el haber sido el primer lugar por donde pasó ahí la expedición libertadora, ¿no? Si no pasaban por ese puente de Mayo, iba a ser muy difícil que llegue a los otros lugares, la expedición esta de Juan Antonio de Álvarez de Arenales y González. Entonces son cosas que los huancavelicanos deben aquilatar para elevar el orgullo local y regional, de tal manera que sientan no solamente conciencia de ser huancavelicanos, ¿no? Sino que se sientan orgullosos de ser huancavelicanos, que es una cosa totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sucede en otros lugares que uno va a un lugar y hace una crítica de la comida de un lugar, de una mala atención, y esas personas en esos lugares del Perú te dicen: si a usted no le gusta, váyase, pues, ¿no? Si no le gusta acá lo que estamos sirviendo, no le gusta la comida, no le gustan los paisajes, váyase, te votan, ¿no? Porque son sumamente regionalistas, ¿no? Ya sabes a quién me estoy refiriendo. Sí. Entonces, del mismo modo tiene que estar en la mente de los huancavelicanos, tiene que estar ese orgullo, ¿no? Por un pasado glorioso, por un pasado protagónico que han tenido, ¿no? Y también por su participación en el proceso de independencia, que ha sido fundamental. Pues en ese sentido, mis palabras son de beneplácito para todos los huancavelicanos, y estaremos pronto en una actividad para poder contarles algunas cosas muy importantes.